Bienvenidos a la segunda cápsula de dibujo y composición. Hoy profundizaremos en dos elementos fundamentales de configuración, el tamaño y la forma. Veremos el tamaño como elemento visual, sus tipos y funciones, la forma como elemento fundamental y cómo se clasifican las formas, y la relación entre tamaño y forma. Comencemos. Recordemos que los cuatro elementos básicos de configuración son tamaño, forma, textura y tramado. En esta cápsula nos enfocaremos en los dos primeros, que serían tamaño y forma. Estos son fundamentos esenciales del lenguaje visual. Empecemos con el tamaño. El tamaño es la dimensión relativa de un elemento en relación con otros elementos o con el espacio que ocupa. Sus características principales son que es siempre relativo, nunca absoluto. Establece jerarquía visual clara, comunica importancia de los elementos e indica profundidad espacial. Es crucial entender que el tamaño es fundamentalmente relativo. La diferencia entre tamaño absoluto y relativo es fundamental. El tamaño absoluto es la medida real en centímetros o metros. Es un dato objetivo, pero menos relevante visualmente. El tamaño relativo es la relación con otros elementos, es percepción subjetiva y es clave en composición. En dibujo y composición lo que realmente importa es la relación entre tamaños, no el tamaño absoluto. El tamaño cumple múltiples funciones en el lenguaje visual. Sirve para establecer jerarquía visual clara, crear énfasis en elementos específicos, generar contraste dramático, indicar distancia en perspectiva, ¿ok? Sugerir importancia relativa y organizar información de manera efectiva. Es una herramienta compositiva absolutamente fundamental. El tamaño crea jerarquía, estableciendo orden de importancia. Lo grande se percibe como importante, dominante y primario. Lo mediano funciona como secundario y de apoyo. Y lo pequeño es terciario, ¿ok? Detalle y complemento. El ojo humano naturalmente lee primero los elementos grandes. Es una tendencia instintiva que podemos usar a nuestro favor. Las diferencias de tamaño crean contraste e interés visual. Alto contraste con elementos muy grandes versus muy pequeños. Genera efecto dramático y dinámico. Bajo contraste con elementos similares entre elementos produce efecto sutil y armonioso. El contraste de tamaño genera tensión visual que atrae la atención del espectador. El tamaño es fundamentalmente para indicar distancia espacial. Este es un principio básico de perspectiva por tamaño. Los elementos grandes se perciben cerca del observador, los medianos a distancia media y los pequeños lejos del observador. Este es uno de los principales fundamentales de la perspectiva en dibujo. La escala es la relación de tamaño respecto a una referencia conocida. Distinguimos tres tipos. La escala humana usa el cuerpo humano como referencia. La escala monumental es deliberadamente más grande que lo humano y la escala íntima es más pequeña que lo humano. La escala no solo informa, también genera respuesta emocional específica. La proporción es la relación matemática entre tamaños de elementos. Proporciones clásicas incluyen la sección áurea de 1 a 1.618, los tercios en proporción 1:1 y los cuadrados en proporción 1:1. Las proporciones armónicas generan visual de manera casi automática. Pasemos ahora a la forma. La forma es la configuración externa de un objeto. Delimita por sus contornos, define la identidad del objeto, permite su reconocimiento inmediato y comunica su carácter específico, y es la base misma de la representación visual. La forma es la primera
información visual que nuestro cerebro procesa al observar algo. La psicología de la Gestalt estudia cómo percibimos las formas. Las leyes principales son proximidad, formas cercanas que agrupan mentalmente; similitud, formas parecidas se relacionan; cierre, completamos mentalmente formas incompletas; continuidad, seguimos líneas continuas; y figura, fondo, distinguimos objeto de contexto. Estas leyes explican cómo nuestro cerebro organiza la información visual de formas. Las formas geométricas están basadas en geometría precisa. El círculo comunica perfección y unidad. El cuadrado transmite estabilidad y orden. El triángulo indica dirección y dinamismo. El rectángulo sugiere estructura y racionalidad. Y los polígonos complejos aportan complejidad y variedad. Son formas construidas y racionales creadas por el ser humano. Las formas orgánicas son naturalmente irregulares. Se caracterizan por curvas suaves y fluidas, asimetría natural, irregularidad controlada y estar inspiradas en la naturaleza. Ejemplos incluyen hojas, flores, cuerpos, rostros y formas fluidas. Son formas naturales que generan respuestas emocionales más que racionales. Las formas abstractas son simplificadas o estilizadas. El proceso incluye observación cuidadosa de la forma real, simplificación eliminando lo que son detalles, estilización de elementos esenciales y síntesis visual final. El resultado son formas que no son realistas, pero siguen siendo reconocibles. Debemos distinguir entre forma positiva y negativa. La forma positiva es el objeto mismo, la figura llena y sólida. La forma negativa es el espacio alrededor del objeto, el fondo, vacía y abierta. Ambas son igualmente importantes. En composición, los maestros del diseño prestan tanta atención a las formas negativas como a las positivas. Las dos tienen mucha importancia. La silueta es la forma reducida a su contorno más simple. Se caracteriza por no tener detalles internos, ser reconocible solo por su contorno, tener impacto visual inmediato y representar simplificación máxima. Una prueba de una forma es que sea reconocible incluso como silueta. El contorno es la línea que delimita la forma. Puede ser definido con línea clara y precisa, difuso con límite suave y borroso, o implícito, sugerido pero no dibujado explícitamente. El contorno literalmente define la forma del objeto. Las formas tienen carácter y comunican emoción. Formas angulares comunican dureza y rigidez, se asocian con masculinidad y generan sensación de tensión y conflicto. Las formas redondeadas comunican suavidad y fluidez, se asocian más con la feminidad y generan sensación de armonía y calma. La forma tiene personalidad propia que afecta la percepción. Podemos elegir entre simplicidad y complejidad formal. Formas simples permiten fácil reconocimiento, tienen impacto directo, son memorables. Ejemplos incluyen logos y señales. Formas complejas ofrecen detalle rico, mantienen interés prolongado, permiten realismo. Algunos ejemplos serían ilustración detallada. Debemos elegir según el propósito comunicativo. El tamaño y la forma trabajan juntos de manera integrada. Una forma grande funciona como dominante y protagonista. Una forma mediana sirve como secundaria y de apoyo, y una forma pequeña actúa como detalle y acento. El mismo objeto es diferente
en diferente tamaño, cumple un rol completamente diferente en la composición. La repetición de formas crea efecto específico, genera ritmo visual, crea unidad compositiva, establece patrón reconocible y produce movimiento direccional. La variación en tamaño de las formas repetidas evita la monotonía. Podemos realizar operaciones de transformación con las formas, escalar cambiando el tamaño, rotar girando la orientación, reflejar creando imagen especular, distorsionar, modificando proporciones, fragmentar, dividiendo en partes y combinar uniendo formas. Estas operaciones generan variedad manteniendo la identidad de la forma. Nosotros al dibujar debemos tomar decisiones conscientes sobre el tamaño y la forma. Respecto al tamaño, preguntarnos qué elementos son más importantes, qué jerarquía visual necesito establecer. Respecto a la forma, preguntarnos, ¿debe ser geométrica u orgánica, simple o compleja? ¿Qué carácter necesito yo comunicar? Estas deben ser decisiones conscientes, no accidentales. Para dominar tamaño y forma, recomiendo estos ejercicios. Dibujar el mismo objeto en 3 tamaños diferentes. Simplificar objetos complejos a formas básicas. Crear composiciones usando solo círculos de diferentes tamaños. Practicar siluetas reconocibles y experimentar con formas positivas y negativas. La práctica constante es la única manera de dominar estos elementos. Para concluir, recuerden estos puntos claves. El tamaño es siempre relativo y establece jerarquía visual automáticamente. El tamaño comunica importancia, profundidad espacial y énfasis. La forma define identidad y permite reconocimiento inmediato. Las formas se clasifican en geométricas, orgánicas y abstractas. Tamaño y forma trabajan juntos de manera integrada en la composición, y el carácter de la forma comunica emoción y personalidad específicas. En la próxima cápsula completaremos los elementos de configuración estudiando textura y tramado. Veremos cómo estos elementos añaden riqueza y profundidad al lenguaje visual. Gracias por su atención.